Maestro. A propósito que no hace muchos días se volvió a reabrir el caso de la supuesta muerte de Pablo Neruda. La historia oficial dice que murió de un ataque al corazón, un ataque cardíaco. Sin embargo, por ahí en México, el chofer del poeta, del Nobel Nacional, dijo que fue asesinado por el régimen militar. Bueno, fíjense que no es el único caso. Tenemos una nota que explica sobre famosos que han desaparecido del mapa, a veces porque molestaban a algunos poderes fácticos y en otros porque simplemente ya no querían seguir viviendo la vida de ricos y famosos. Métale, ahí, esta es la nota. La muerte a todos nos llega en algún momento de distintas formas. Enfermedades, accidentes o el pasar del tiempo nos termina dando el último aliento. Pero ¿qué ocurre si la muerte rodea una serie de hechos misteriosos que dejan la duda de cómo fue o quizás si todavía se encuentran entre nosotros? Sí. Son muertes que caen en la conspiración, hechos que se investigan y no concuerdan. Son muertes de personajes públicos que han generado dudas sobre los cuales se tejen enormes enigmas. Una de las muertes que está siendo investigada porque no calza con lo que se presentó en una primera instancia se refiere al poeta y premio Nobel Pablo Neruda. En su certificado de defunción indica que falleció de cáncer a la próstata. El misterio rodea su muerte debido a que falleció 2 días pasado el golpe militar y el poeta era un reconocido partidario del Partido Comunista. Los últimos antecedentes, entregados por su chofer personal, dejan una duda enorme tras la muerte del poeta. Señala que Neruda viajaba al extranjero para buscar aliados para derrocar a Augusto Pinochet. Pero antes de que partiera, aprovechando su ingreso a una clínica, le pusieron una inyección en el estómago que le provocó su muerte. Otra leyenda urbana señala que el cantante de rock and roll, Elvis Presley, fingió su muerte y ha vivido desde entonces en constante migración por el mundo. Su muerte ha generado una serie de historias, incluso personas que declaran verlo. Es que hay antecedentes que dan para pensar que el rey del rock no murió. En su certificado de defunción figura que pesaba 77 kilos, cuando su peso era de 113 kilos. Luego de saber esta información, misteriosamente el certificado desapareció. Días después de la muerte de Presley, un sujeto de nombre John Burroughs compró un pasaje de avión a Argentina. Era el nombre artístico original de Presley. Una historia misteriosa es la del líder de la legendaria banda The Beatles, Paul McCartney. Una leyenda urbana asegura que el cantante murió en 1966 y que fue reemplazado por un doble muy parecido a él físicamente, incluso con la misma voz, llamado William Campbell, un policía de Canadá. La historia ha generado investigaciones y comprobaciones de audios del artista, pero nada se ha confirmado. Una de las muertes que enlutó al país fue la del expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva, en 1982. Según los informes, el mandatario falleció tras una cirugía digestiva que trajo complicaciones. Una autopsia y nuevas investigaciones en el caso señalan que el líder popular fue asesinado tras una conspiración de la DINA, organismo de la dictadura militar. El presidente fue envenenado con gas mostaza. Sus aliados señalan que se debió a su intenso trabajo por recuperar la democracia. La muerte del rey del pop, Michael Jackson, causó una serie de cuestionamientos por negligencia médica. La muerte fue causada por una sobredosis de un anestésico llamado Demerol. Aseguran que fingió su muerte y huyó a México en un avión privado desde el aeropuerto de Los Ángeles. Historias de muertes misteriosas que rodean a personajes públicos, conspiraciones que dan que pensar cuál fue el verdadero motivo de sus muertes.
justicia chilena reabre la investigación por la muerte de Pablo Neruda, el mismo juez que está a cargo de la investigación o que estuvo a cargo de la investigación para esclarecer exactamente las causas de muerte del expresidente Salvador Allende, el mismo, Mario Carroza. Exacto, y como está en el Museo de la Prensa y no haciendo un fe de ratas, sino simplemente ampliando la noticia a partir de un cáncer de la próstata y varias deficiencias que finalmente, por ahí también, como en el lugar mencionado, dicen que murió de un ataque cardíaco. El caso es que nada de eso sería cierto, sino que a través de una inyección letal y por las razones de que él, dado el pronunciamiento militar, como se le llamaba entonces, quiso abandonar el país, le chantaron al tremendo poeta, al coleccionador de casas. Recuerde que fue parlamentario del Partido Comunista. Exactamente. Fue precandidato del Partido Comunista. Lo eliminaron al maestro del embajador presidencial, embajador, por lo tanto era un ferviente opositor a la dictadura. Y no solo eso, sino que además era un, comillas, enemigo político, cierre comillas, del régimen chileno. Y uno de los bravos, una persona ganadora de premio Nobel, un intelectual bravo, o sea, era un enemigo peligroso para el régimen en aquel entonces. Sin embargo, varias personas hace tiempo que me preguntaban ¿cuándo va a volver a hablar respecto del asunto de Elvis Presley? Porque fíjense que Elvis Presley seguramente es el caso más misterioso respecto a famosos que se duda respecto a su muerte. Este hombre que supuestamente falleció a los 42 años, producto de varias deficiencias en sus sistemas renales. Bueno, de partida tiene que ver porque el hombre era dependiente de la anfetamina. Tomaba pastillas para poder comer, porque ya no tenía quitado el hambre absolutamente. Luego tenía que tomar pastillas para ir al baño, luego tenía que tomar pastillas para actuar, luego tomar pastillas para dormir. El tipo estaba en un círculo vicioso y estaba por eso tremendamente hinchado, ni parecido como lo veíamos en las películas y en sus momentos de máximo glamour. Sin embargo, su muerte está rodeada por una cantidad de incongruencias que todo parece indicar, que como algunos afirman, que el rey, el maestro, el capo del pelvis no murió cuando se dice que podría estar vivo y se murió, claramente fue muchos años después de la fecha que siempre se ha dado. De hecho, vamos viendo alguna de las incongruencias. Por ejemplo, en la tumba, este hombre cuando se murió, fíjense que escribieron Aaron, que era su nombre, con doble A. No hubo corrección, fue casi, la familia no reclamó, y fue casi como decir, aquí no está el verdadero, fíjate. Parece un simple detalle, sin embargo, nadie quiso alterar, obviamente, la placa. Y fíjate que si que alguien dice, pero puede decir alguna duda, alguna cosa así, fíjate que no tiene nada que ver con respecto a que el hecho más categórico que tiene que ver con respecto al peso. Cuando lo enterraron a Elvis Presley, pesaba por lo menos 30 kilos menos de los 175 que tenía en aquel momento. Es como si se hubiese reducido, pero atención, el féretro, el ataúd, misteriosamente pesaba casi media tonelada, pesaba 400 kilos. Algunos dicen que eso se debe al sistema de refrigeración para tener a ese muñeco de cera y que en un terrible día caluroso como los que hacen hoy día en Santiago, mantener la imagen que se hizo de él hasta el final, al momento de su entierro. Por ejemplo, entonces no coincidía el peso, obviamente, 30 kilos, hacia hasta 24 gramos pesa el alma, o 21 gramos, perdón, claro. No corresponde. La mayoría de las personas que vieron eso lo miraban de cerca y trataban de asomarse, obviamente, hubo de una caravana y decían, no es él, fíjate. No se parece. Y generalmente las personas cuando fallecen, obviamente por todos los gases, se hinchan más de lo que ya están. ¿Te das cuenta? Después se chupan, pero generalmente comienzan así como a expandirse. En el caso de él, volvió como una imagen más cuando estaba en su plena gloria. ¿Le puedo decir algo? En 1994 se reabrió el caso y el juez, dice acá, de instrucción, doctor Joseph Davis, declaró que no había ninguno de los datos que apoye una muerte debida a medicamentos. Sin embargo, hay una duda razonable de que el mal uso de medicamentos a largo plazo causará su muerte prematura. A lo Michael Jackson, por si fuera poco, el certificado de defunción, señores y señores, se perdió durante meses. Nadie quiso dar explicaciones, simplemente cuando lo solicitaron, la cosa no estaba. Bueno, asimismo es extraño que el certificado ponga que pesaba 76 kilos, que claramente le sacaron siendo un guascazo, claro, cuando el momento, como te decía, superaba
los 175, que era en realidad lo normal. Estaba hinchado. ¿Cachai? Y se perdió, fíjate que nadie quiso reconocer, no pregunte, no pregunte. Y después apareció y ahí lo llenaron, digamos, con todas las cosas para que calzara, obviamente, con los datos que se dieron públicamente en la prensa de cuáles fueron las razones de su muerte. Ahora es cuando la cosa se pone entretenido. Fíjense que John Burroughs era un alias, un nombre que él solía, cuando se iba a un hotel y no quería pasar piola, se registraba como John Burroughs. No quería poner Elvis Presley porque la gente iba a empezar a llamar. Se vestía bien, se ponía bufanda, gorro y John Burroughs. Fíjate que alguien en Argentina llegó y la persona lo quedó mirando y decía, me empezaron a decir, oye, este gallo igual a Elvis Presley, se pasó. Y aquí viene lo curioso, porque él se registró y al menos decía su pasaporte como John Burroughs. Y quedó así. Ahora, ¿qué fue de este señor? No sé, pero nunca salió del país. Se quedó en Argentina. Por eso algunos dicen que sigue viviendo ahí. De hecho, hay hay algunos que dicen que empezó en el último tiempo a echar esto para la talla. Fíjense que mi pobre angelito, la primera parte, Home Alone con Macaulay Culkin, él habría hecho un cameo. Y de hecho hace un gesto, las personas comenzaron a compararlo. De hecho, mira, ahí está, con barba. Y eso, ¿cachado? Ese gesto que hace así como con la cabeza para el lado, era típico de él. Y obviamente esto no fue hecho para capturar algún tipo de publicidad excéntrica para la película, porque esto no fue descubierto sino muchos años después de que la película fuese estrenada. O sea, esto fue un descubrimiento de los fanáticos cuando en una pasada por televisión descubrieron ese detalle. Está obviamente John Candy, la mamá de por Angelito. Mira, es heavy. El punto 11 es este que estamos viendo. Bueno, ¿no? fíjate. La Argentina. Exacto, bueno, fíjate que por ahí hay un video que corría en Argentina que decía que en algún momento alguien se acercó donde él vivía. Este video es bastante polémico, fíjate, porque algunos dicen que es parte de una joda, otros dicen que es la recreación exacta del momento en donde una persona logró meterse con cámara después de cruzar varias hectáreas, llegar a la casa y de suma y lo cachan y lo meten así a la rápida en el auto y se lo llevan y dicen, Elvis, mira. No te puedo creer. Esto es un sumo programa, pero obviamente está claramente la duda, y yo no sé cuál es el contexto en realidad. Parece así como casi de joda, pero otros por ahí han salido, yo lo he leído millones de veces, no me constan, que dicen que es parte de un documental, otros dicen que esto es la recreación de cómo fue exactamente, y otros dicen que no, lo que estamos viendo es ni más ni menos que el material original. Bueno, y ese oso era uno de sus regalones, el conocido oso del Elvis Presley. No es broma, andaba con ese osito, con ese teddy bear para todos lados, mire, lo tenía. Interesante.